porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo del 1 al 6 y del 10 al 13. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. ¿Todos? Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Todos. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Todos. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. ¿Todos? Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él le respondió:
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ser hermanos de Jesucristo, seguidores del Señor, que nos dé la gracia de preparar nuestra vida para el servicio de Dios. Ahí donde estás, quiero invitarte a que eleves una oración después de mí al Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy es martes 22 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por nuestra vida. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad que nos regala de compartir. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos como hermanos, como una sola familia, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos enseña quiénes son los hermanos de Cristo. Hoy la palabra de Dios nos enseña quiénes somos hermanos de Cristo o cómo nos hacemos hermanos de Cristo. Resulta, les comento, por si alguno no lo sabe, que los hermanitos evangeliquitos andan metiéndole piojos a los catoliquitos, diciéndoles que los hermanos de Jesucristo son hijos carnales de la Virgen María. Cuando la Biblia dice llega su madre y sus hermanos, significa que María tuvo más hijos. Error, 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 error. Póngale cero, raspao. Eso no lo dice la Biblia. Según lo que enseñan los falsos pastores protestantes, óigame bien, falsos porque son mentirosos, engañan. Según ellos, la Virgen María tuvo más hijos. Y con esta cita bíblica de hoy, vamos a buscarla para analizarla. San Lucas capítulo 8, versículo 19, o San Marcos 3:31. Mateo también la presenta. Cuando la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, y alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, ¿significa que María tuvo más hijos? No comprenden el significado de la palabra, hermanos. Para que en este día ustedes y yo nos quitemos los piojos, para que ustedes y yo en este día aclaremos nuestras ideas y leamos la palabra de Dios como debe leerse, te invito a que busques la Biblia. Te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo del 19 al 21. De manera de que ustedes y yo podamos observar, de manera de que ustedes y yo nos podamos dar cuenta de que la Biblia enseña que Cristo tuvo más hermanos, sí, pero no enseña que María haya tenido más hijos. Es más, les voy a mostrar con la Biblia ¿cuántos hermanos tuvo Cristo? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuáles eran esos hermanos? Y al final del video usted podrá decirme si realmente la Virgen María tuvo o no tuvo más hijos. Al finalizar el video del Evangelio del día, usted va a decir, cuando la Biblia dice hermano de Jesús, no significa que sean hijos de la Virgen María. Busca tu Biblia.
Vamos a leerla juntos de manera de que hoy nos quitemos las mentiras que los protestantes nos están enseñando, que enseñan al pueblo y que andan mintiendo. Y si usted no es católico y es protestante, es de alguna denominación religiosa que no es católica, de alguna secta, busque la Biblia, busque la palabra de Dios y vamos a ver si la Biblia dice en alguna cita, María tuvo más hijos. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Con esta palabra, con este evangelio, con este versículo, los protestantes andan asegurando que la Virgen María tuvo más hijos. Tu madre y tus hermanos. Ellos suman, restan, multiplican, dividen de esta manera. Dicen, tu madre, ¿a quién se refiere? A la María, a la Virgen María. Tus hermanos, ¿a quién se refiere? Los hermanos de Jesús. Cuando la Biblia dice tu madre y tus hermanos están fuera y preguntan por ti, significa que María tuvo más hijos. No. Póngale cero, raspado. Eso no lo dice la Biblia. Tu madre y tus hermanos no significa que María tuvo más hijos. Significa que Cristo sí tuvo más hermanos. Tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. No significa que la Santísima Virgen María haya tenido más hijos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, para que usted se dé cuenta, católico, para que no se deje engañar. Por ejemplo, si vamos a las Sagradas Escrituras, para que ustedes y yo podamos notar, ustedes se acuerdan cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ¿se acuerdan? Cuando Jesús estaba agonizando, si Cristo tuvo más hermanos, y esos hermanos eran hijos de la Virgen María, cuando Jesús estaba muriendo, ¿a quién le debería haber encargado a su madre? Pues a su hermano, a sus hermanas. Pero resulta que cuando Cristo estaba muriendo, no le dejó la mamá a ningún hijo de la Virgen María. Se lo dejó a un hermano suyo, a un discípulo, a un seguidor. Y se lo voy a mostrar en todo el video con la palabra de Dios. Fíjense, San Juan capítulo 19, versículo 25. Si María fuera tenido más hijos, cuando Cristo murió en la cruz, ¿a quién le fuera dejado a su madre? Pues a un hermano suyo, a un hermano carnal, pero no fue así. San Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Oído al tambor. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora el discípulo recibió a la Virgen en su casa. Si fuera sido su hijo carnal, ¿por qué dice desde aquella hora, desde ese momento? Si vivía ya con ella, ¿no era su madre? Significa que Cristo nos quiere enseñar que podemos ser sus hermanos espirituales con algunas condiciones. Mi padre y mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Si cumplimos la voluntad de Dios, podemos ser hermanos de Cristo. La palabra de Dios no dice llega su madre y sus hermanos. No significa que María tuvo más hijos. No,
Eso es un engaño de los protestantes que quieren meternos gato por liebre, les pasa lo de Kung Fu, se confunden. Y como se confunden, quieren confundirnos a nosotros. Vea, por ejemplo, ¿Cristo tuvo más hermanos? Sí. Y se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras para que ustedes y yo veamos que sí, Cristo tuvo más hermanos. Para que ustedes y yo nos demos cuenta, oído al tambor, y no nos dejemos engañar y no nos dejemos mentir. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Cuando Jesús resucita, se le aparece a María Magdalena. Y a María Magdalena le da un encargo y le dice, vaya donde mis hermanos. Si los hermanos de Jesucristo son hijos de la Virgen María, la palabra de Dios nos los va a mostrar. Pero si la palabra hermanos de Cristo significa los que siguen la doctrina, los cristianos, las personas que lo siguen, entonces los protestantes están confundidos. Les pasó lo de Kung Fu, se confundieron, y como se confundieron, hoy la palabra de Dios nos lo va a mostrar. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17, para que no hayan confusiones, para que no hayan engaños, para que no hayan dudas. Oído al tambor, paren la oreja. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Oído al tambor. Ve a decirle a mis hermanos. Oigan, ve a decirle a mis hermanos. Mi madre y mis hermanos. Llega su madre y sus hermanos se quedan fuera y lo envían a llamar. Alguien le dice, tu madre y tus hermanos están preguntando por ti. Según los protestantes, cuando la Biblia dice hermanos de Jesucristo, significa que son hijos de María. Vamos a ver, Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena y le da un recado y le dice, ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Oído al tambor, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. La mandó donde los hermanos. Vamos a ver si la Biblia dice, llegó María Magdalena y encontró a la Virgen María con los hijos. O vamos a ver quiénes eran esos hermanos de Jesucristo. Oído al tambor, versículo 18. María Magdalena fue a anunciarle a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. María Magdalena fue a decirle a los discípulos. Fue a decirle a los discípulos. Se supone, según los protestantes, que la palabra hermano significa que son hijos de la misma mamá. Según ellos sí, pero según la Biblia no. Porque cuando Cristo resucitado se le aparece a María Magdalena y le dice, ve a decirle a mis hermanos. María Magdalena fue donde estaban los discípulos. Se encontró con los discípulos. Entonces, ¿los discípulos de Cristo eran hermanos de Cristo? Sí. ¿Eran hijos de la Virgen María carnales? No. Ahí se confunden los protestantes. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven o no lo ven? Para que ustedes y yo no nos dejemos engañar. ¿Y cuál fue el recado? Subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Cuando la palabra de Dios dice, llega su madre y sus hermanos, y alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, significa que ustedes y yo tenemos un Padre en común. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre, al Padre de ustedes. Y ese Padre se llama Dios. Por eso son hermanos de Jesucristo. Y Jesús responde, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Si ustedes y yo cumplimos la voluntad de Dios, somos familia de Jesucristo y podemos ser hermanos del Señor.
¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es Dios. Tenemos una madre que es la Virgen María. Somos hermanos de Jesucristo por papá y por mamá. ¿Eso significa que la Virgen María nos parió a nosotros? No. Eso significa que somos hermanos de Cristo y somos hijos espirituales de la Virgen María. Somos hijos adoptivos de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Los protestantes enseñan que la palabra hermano significa que son hijos de la misma mamá. Error. Por ejemplo, si usted busca en la palabra de Dios, vamos a buscar otra cita bíblica. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Está hablando el apóstol y el apóstol dice que Cristo resucitado se le apareció Pedro, a Santiago, a los 12, pero también se le apareció a otras personas. Y ustedes van a oír cómo Jesús les habla, o cómo Jesús los trata, o cómo ellos se llamaban. Y si la palabra hermano significa que son hijos de la misma mamá, usted me va a explicar cómo una mujer puede tener más de 500 hijos. Con esta cita bíblica nos damos cuenta que la palabra hermanos en la Biblia tiene diferentes significados. Los protestantes creen que la palabra hermano significa hijos carnales de una mujer o de un hombre. Y eso es un error. Véanlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales viven aún y algunos han muerto. Dice la palabra de Dios. Cristo resucitado se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Significa que esos 500 eran hijos carnales de la Virgen María? Según los evangélicos, sí. Según la Biblia, la palabra hermanos tiene diferentes significados. Cuando San Lucas, capítulo 8, versículo 19, dice, llega su madre y sus hermanos, no significa, óigame bien, no significa, y es un error de los protestantes y hoy lo estoy corrigiendo con la palabra de Dios, no significa que María tuvo más hijos. Llega su madre y sus hermanos. ¿Eso significa que María tuvo más hijos? No. Eso significa que Cristo tuvo más hermanos. Y la Biblia dice, 1 Corintios 15, 6, que Jesús tuvo más de 500 hermanos. No significa que María haya tenido más hijos. Busca en YouTube, Hijo de María, Padre Marcos Galvis, y ahí está tema con capítulos y con versículos para que usted lo pueda buscar todo en la Biblia. En YouTube está grabado el tema, Hijo de María, Padre Marcos Galvis, para que usted se dé cuenta con capítulos y versículos que esos que dicen los protestantes que son hijos de María no lo son. Búscalo y te darás cuenta. Y estúdialo con un cuaderno, con un lápiz y con la Biblia para que usted lo pueda leer. ¿Significa que María tuvo más hijos? No. Significa que somos hijos de Dios, por tanto somos hermanos. Oigan ahora la cita bíblica, cómo lo enseña la palabra de Dios. San Lucas 8:19. En aquel tiempo fueron a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Alguien se acercó y le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte, no pueden pasar, no lo dejan pasar. Y miren la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que significa este pasaje? Oigan, pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Toda persona que escuche la palabra de Dios y la coloque en práctica,
ese es hermano de Jesucristo. ¿Significa que es hijo carnal de la Virgen María? Pues no, eso lo enseñan los protestantes, eso no lo enseña la Biblia. Significa que son hijos espirituales, hijos adoptivos, pero son hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios y la colocan en práctica. Un protestante escucha este tema, puede leer la Biblia, se la estoy explicando con capítulos y versículos, y le estoy enseñando que María no tuvo más hijos, y que la palabra hermanos no significa que son hijos de la misma mamá, y prefiere escuchar la palabra del falso pastor que dijo, María tuvo más hijos. ¿Usted quiere ser hermano de Cristo, protestante? Sí, entonces escuche la palabra de Dios y colóquela en práctica. Y en práctica significa que es mentira lo que dicen los protestantes, que es un engaño lo que enseñan los protestantes, que no es cierto que la Virgen María no tuvo más hijos. Eso no lo enseña la Biblia. No hay una cita bíblica que diga eso. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la colocan en práctica. ¿Usted está oyendo la palabra de Dios? Se la estoy explicando con capítulos y con versículos. ¿Por qué no la coloca en práctica? Porque es que el pastor fulano, el pastor sutano, el pastor merengano nos enseñó que María tuvo más hijos. Y si lo enseñó el pastor, eso es más que la palabra de Dios. No, yo le estoy explicando a usted con la palabra de Dios. No le crea a falsos pastores. Dice la palabra de Dios. El que escucha las palabras y las coloca en práctica, ese es mi hermano, esa es mi hermana y es mi madre. La palabra de Dios es la que le estoy explicando. La palabra de Dios es la que le estoy enseñando. No lo que están enseñando los falsos pastores, que son engaños. No lo que están enseñando los falsos pastores, que son mentiras. La Biblia no dice María tuvo más hijos, pero la Biblia sí dice Cristo tuvo más hermanos. Y no es lo mismo hermano de Jesucristo que hijos de la Virgen María. Porque hijos de la Virgen María, San Mateo 1:23 enseña, y dará a luz un hijo. La Virgen dará a luz un hijo, no dice tendrá muchos hijos, uno, y le pondrán Emmanuel, el Dios con nosotros. Ser hermano de Jesucristo es escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica. Lo que Dios dice, lo que Dios enseña, no lo que enseñan los falsos pastores que andan embustereando y mintiendo en el pueblo y enseñando falsedades, mentiras. Se lo estoy mostrando con la palabra de Dios, se lo estoy mostrando con las Sagradas Escrituras. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Te esperamos. No faltes. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.